Gloria a Dios. Amén. Eh, cuando, cuando decía Edita que a ella le gusta cantar, le gusta cantar. Bueno, yo creo que a mí más. Solamente que a mí los vecinos no me decían, dizque, ay, me decían, dizque, va a llover, hermano, va a llover. No me decían, hermano, va a llover, ni que no sé qué. Pero yo doy gracias a Dios por eso, porque eso me ha permitido seguir adelante y seguir tratando, ¿no? Y alabando al Señor, porque lo hago para el Señor. Y yo me digo así, yo me he preguntado siempre, porque conozco a personas que cantan bien. Y yo digo, yo no canto tan bien así, yo no canto bien, pero a mí me gusta cantar y a mí no me importa que me oigan, pero las personas que cantan bien, ¿por qué se quedan callados y pueden bendecir a otros cantando? Entonces están callados y que están más cantando y que cuando están acá, cuando están practicando y cosas, pero la gente también quiere escucharlo, aunque dicen que no, pero sí, porque los bendice, porque tienen buena voz. Entonces yo recuerdo que una vez, no, porque cantan bien y eso lo bendice, entonces, y por la palabra también. Pero yo recuerdo una vez un testimonio de Dani Berrío, que él decía que cuando su papá se estaba muriendo, estaba en el hospital, él dice que él estaba ahí y el papá se estaba muriendo y le pidió una petición, le pidió que le cantara la canción que a él le gustaba. Él dice, pero papá, aquí en el hospital. Después viene que sí, pero y como era su papá y se estaba muriendo y ese su voluntad, él dice, bueno, voy a cantar, pero dice, ustedes saben que yo cuando canto yo no puedo cantar bajito, así, cantarle bajito, yo canto duro, pues entonces me puse a cantar en el hospital, dice, y yo me olvidé de la gente y eso, pero cuando terminé, de repente yo voy saliendo por la cortina así, y está el doctor así como que le iban a sacar, dice que el doctor llorando así se le salían las lágrimas y la enfermera se le salían las lágrimas yendo, o sea, cómo los bendijo a ellos a pesar que lo querían sacar porque no se podía hacer eso en el hospital y menos así como estaba cantando, pero la gente en vez de sacarlo quedaron quebrantadas. Entonces, por eso yo digo, si las personas que saben cantar, que cantan bonito y para el Señor, ¿por qué cantan nada más cuando están en la iglesia? ¿No? Y no cantan, bueno, nosotros por lo menos en el baño, en el cuarto, bueno, yo canto en mi trabajo ya, yo creo que la gente se ha acostumbrado. Hasta algunos me dicen que lo estás haciendo mejor que cuando llegaste. Gloria a Dios. Bueno, en esta mañana vamos a tratar un tema que es parecido al tema anterior del domingo pasado, porque el domingo pasado decía, si yo naciera de nuevo, que es algo que de repente algunas personas no lo dicen, pero esta vez vamos a tratar un tema del mismo Juan, pero en primera. Antes estaba en 0, ahora estaba en primera. Entonces, pero él dice, todos vamos al cielo. Él no lo dice, la gente lo dice. Todos van al cielo, ¿no? Entonces, es una palabra que de repente la escuchamos mucho, de que todos vamos para el cielo, y yo voy para el cielo, todo el mundo va para el cielo, ¿no? Y muchas veces cuando la gente se muere, los que dan la ceremonia más en las iglesias está, ¿cómo le llaman? Cuando es popular, le dicen que sí, que el angelito que va para el cielo, que no, entonces para que la familia se sienta contenta de que no llore porque no va para el cielo, va para el cielo. Entonces, hoy todos vamos para el cielo. Vamos a ver primera de Juan, capítulo 5, vamos a leer ese capítulo. Capítulo 5, vamos a leer hasta el versículo 5. Dice la palabra, primera de Juan, capítulo 5, del 1 al 5.
Todo aquel que cree en Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Amén. Dice la palabra, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. La semana pasada hablábamos de nacido de nuevo, ¿verdad? Entonces, aquí dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es el Hijo, es nacido de Dios. Jesús le hizo una pregunta a Nicodemo. Le dijo, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Y Nicodemo no sabía cómo se hacía eso. ¿Ves? Entonces, Nicodemo era un fariseo, un principal, que era un religioso que conocía las escrituras, debía conocerlas. Y cuando Jesús le pregunta esto, él no sabía cómo se nace de nuevo. Aquí nos dice, y todo aquel que cree en Jesús, en que Jesús es el Cristo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Nicodemo no sabía eso. Nosotros vemos que en el Antiguo Testamento el hombre pecó. Si nos vamos a Génesis, vemos que el hombre pecó, que Nicodemo lo sabía, está en el Génesis. El hombre cayó de la gracia y perdió esa comunión que tenía con Dios, ¿no? Entonces, y fue alejado de Dios y salió del paraíso donde estaba con Dios. Entonces, el hombre al pecar, Dios, al estar separado de Dios, Dios le da una promesa de un redentor. Ahí nosotros vemos en Génesis 3:15 que habla del protoevangelio, que habla que es una promesa en la cual Dios le promete al hombre un Salvador, ¿verdad? Entonces, la Biblia en diferentes partes le hablaba prácticamente al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento de un Salvador. Entonces, siendo él un principal, un conocedor de la palabra, él debía saber que había una promesa, ¿no? Una promesa de un Salvador. Entonces, aquí la Biblia vemos que nos dice el que es nacido de nuevo, ¿no? Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el que cree que Jesús es el Cristo. O sea, ya la promesa estaba dada. Entonces, él no sabía quién era el Cristo, porque el Cristo no había llegado. Entonces, ¿qué pasa? Pero él conocía la palabra, él sabía que él tenía que esperar, ¿no? Que iba a venir uno que iba a ser el Salvador, ¿no? Y por medio de él iba a tener acceso al reino de Dios, pero por medio de un nacimiento nuevo, ¿no?
Entonces, ya aquí en Juan nos dice que el que cree en Cristo es el que nace de nuevo, el que cree en Cristo. Pero en Juan 3 nos dice, no nos decía así. En Juan 3 le decía, Nicodemo dice, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Pero el punto estaba ahí, en que él ya conocía las Escrituras y él tenía que esperar, porque él ya había visto, Señor, cuando él llegó donde Jesús le dice, Señor, veo por las señales que tú haces. O sea, ya él sabía, él tenía una noción de qué, porque ya se estaba hablando, llegó el Salvador. Cuando vemos que Andrés le dice a Pedro, hemos encontrado al Mesías. Ya ellos comenzaron a saber que era el Mesías. Juan le dice a Andrés y a sus discípulos, ahí está el Cordero de Dios. O sea, ya ellos tenían conocimiento y ellos comenzaron a esparcir eso cuando comenzó Jesucristo con sus milagros en la boda de Canaán. Vemos que Cristo le dijo a su madre, ¿qué tienes tú conmigo? ¿Por qué? Todavía no es mi hora. O sea, él se iba a manifestar al mundo, ¿no? Pero cógelo suave, señora, cógelo suave, ¿no? Entonces, hagan todo lo que hagan. Entonces ya él comenzó a manifestarse por medio de los milagros. De los milagros comenzó a manifestarse, mostrando que él era el Cristo. Entonces Nicodemo, a pesar que estaba esperando, no lo reconoció, o no estaba seguro de que él era el Cristo. ¿Y qué le dijo? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Aquí nosotros tenemos varios pasajes en los cuales podemos ver este anuncio que Dios hace desde el Antiguo Testamento. Vemos como Génesis 3:15, que menciona como el protoevangelio, y habla de en el pecado cuando Dios le dice que habrá enemistad entre la mujer y la serpiente. Hay una cosa que yo veo cuando el Señor habla de la serpiente. Cuando Dios le maldice a la serpiente, le dice que ahora te arrastrarás. Quiere decir que antes ella andaba erguida y podía ver, la mujer o el hombre la podía ver de frente, podía estar uno frente al otro, ¿no? Y no solamente eso, sino que había una amistad. Había una amistad, porque él dice, habrá enemistad entre la serpiente y la simiente de la mujer. O sea, que antes había una amistad, cuando ya él eliminó esa amistad. Entonces, ¿qué pasa? Ya no iba a haber un acercamiento, sino en el momento que la veía, cómo reacciona el hombre, y más la mujer se asusta, no quiere estar cerca de ella, ¿no? Y la serpiente huye. Solamente que tú le hagas algo así, ella te ataca o le baja la pises o algo así, entonces ella ataca, pero de lo contrario, ella huye. Entonces Dios creó una enemistad. Hubo una enemistad, quiere decir que antes había una amistad. Entonces, pues él dice que la simiente la iba a herir en la cabeza, la iba a aplastar. ¿Cómo matamos a la serpiente? No le cortamos la cogemos el machete, hacemos así, ¡plá!, le aplastamos la cabeza, o se le pisa la cabeza, ¿no? Entonces, dicen por ahí, yo oía eso cuando estaba pelado, que no le cortes la cabeza, porque después, ella nace de nuevo, toda ¿no? Entonces, así que tú tienes que matarla, pero no le cortes la cabeza. Eso decía cuando yo estaba chiquito, así, y yo me lo creía. Entonces, pero sí dice, él le aplastará la cabeza, ¿no? En cambio, ella, ¿qué? Al calcañar, hasta aquí, no para arriba. Entonces, ¿qué pasa? Ya Dios comenzó, le dio al pueblo de Israel, le estaba diciendo, va a venir alguien, el hijo, la simiente de la mujer, que va a destruir al enemigo, a Satanás. Entonces, pero en otros pasajes habla también de como en Samuel 7, habla de la descendencia de David. Dios establece que el trono del Redentor durará para siempre, según de Samuel 7, ¿no? Ya le está dando una promesa a David. En Abraham dice, Dios
Dios promete a Abraham que a través de su descendencia serían benditas todas las naciones, ¿no? A través de la descendencia de Abraham serían benditas todas las naciones. A David le dice que su trono será para siempre, ¿no? Está hablando de un redentor, ¿no? El siervo Isaías habla de un siervo sufriente, ¿no? Que esta profecía detalla que muestra a un redentor que cargará con los pecados del pueblo. Ya aquí está hablando en la profecía que habla en Isaías 53. Así vemos que también habla de un redentor. Cuando habla de Boaz, que él pagó un precio por Ruth. Entonces, aquí también vemos cómo Jesús, como el Redentor, pagó un precio por la vida de cada uno, iba a pagar el precio por la vida de cada uno. Así que hay varias partes de la Biblia en la cual ya Nicodemos conocía que venía un Redentor. ¿Ve? Entonces, cuando el Redentor se le presentó, él dice, ¿cómo hago esto? Jesús le dice, para entrar al reino del Señor, de Dios, para ver el reino de Dios, es necesario que nazca de nuevo. Y él dice, ¿cómo hago esto? De repente, Dios sabe que vino a nosotros, ¿para qué? Para que nosotros podamos nacer de nuevo. Para nacer de nuevo, ¿para qué? Aquí le dijo a Nicodemo, para ver el reino de Dios. Más adelante le dice, para entrar al reino de Dios. Entonces, y también vemos que el Señor dice, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Cuando Él vino, comenzó a predicar, Él comenzó a hablar del reino de Dios, que el reino de Dios se había acercado a nosotros. Entonces, nosotros sabemos que el reino de Dios se ha acercado. Pero Él nos dice, no podemos verlo, no podemos entrar si no nacemos de nuevo. ¿Ve? Entonces, aquí la palabra nos dice, todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, es nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. ¿Quién es el Cristo? ¿Quién es el Cristo? Cristo es una palabra griega que es traducida del hebreo, que significa Mesías. El Mesías es, vamos a leerlo acá, dice, se me perdió. Ajá. Cristo proviene del griego Christos y del latín Christus, que traducido es en hebreo Mesías, significa el ungido o el elegido. El ungido o el elegido es el título dado a Jesús de Nazaret, indicando su papel como el Salvador prometido en el Antiguo Testamento. Se usa como sinónimo de Mesías, Redentor y el Hijo de Dios hecho hombre. Todo aquel que crea que, dice Juan, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Nicodemo esperaba un Cristo, un Mesías, vamos en hebreo, esperaba un Mesías, ¿no? Entonces, y cuando el Mesías se le presentó, él no estaba seguro. O sea que como no estaba seguro, no creía. El que es inseguro no cree. El que cree, cree. Y no está inseguro. Entonces, ¿qué pasa? Es algo fundamental, algo primordial, algo importante, creer que Cristo es el Mesías. Allá afuera hay muchas personas que creen en Jesús, pero no creen que Él es el Mesías. No saben muchas veces qué es el Mesías, pero ellos dicen, yo creo en Jesús. Pero Jesús,
un compañero de la escuela se llamaba Jesús, ¿no? Pero no era el Mesías, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ellos dicen, sí, yo creo en Jesús. Pero viven de cualquier forma, ¿no? Entonces, Jesús es el que va a darnos la entrada o va a ser el que nos va a llevar ¿a qué? A que podamos entrar a ser llamados, como dice Juan acá en el 11, llamados hijos de Dios. Lo que nos va a permitir que nosotros podamos ser hijos de Dios, ¿no? Pero el que cree que Él es el Mesías. El que cree que Jesús es el Mesías. ¿Y qué es el Mesías? El enviado, el ungido, el redentor. Entonces, si yo creo en Jesús, yo creo que Él vino ¿para qué? Para redimirme, ¿no? Para salvarme. ¿De qué? De mis pecados, ¿ves? De mis pecados, ¿no? Entonces, por eso es que no todo el mundo es hijo de Dios, porque aunque dicen que creen en Jesús, no saben quién es Jesús, ¿ves? Y es necesario que nosotros sepamos quién es Jesús y qué vino a hacer. Porque cuando nosotros decimos, yo creo en Jesús, yo creo que Él vino a salvarme, a redimirme de mis pecados y a salvarme, ¿ves? Para ser hecho yo un hijo de Dios, ¿ves? Entonces, ahí, cuando yo creo eso, entonces yo me convierto en un hijo de Dios. Pero ¿qué pasa? Muchas personas que, como no saben quién es Jesús, no saben a qué vino, ellos dicen, yo creo en Jesús, pero en su mente no están pensando que Él vino a limpiarme de mis pecados. ¿Ven? Porque algunos, como dicen, hablábamos la semana pasada de que algunos piensan que soy bueno. Entonces, si yo soy bueno, yo no necesito a Jesús. ¿Ven? Aunque yo crea en Él, yo no lo necesito. Así que nunca voy a proceder al paso de ¿qué? De arrepentirme. Entonces, no creo en Jesús, porque no me puedo arrepentir, porque yo, ¿de qué tengo que arrepentirme? De ser bueno. ¿Ves? Entonces, no puede ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque él no ha llegado al proceso de conocer quién es Jesús y a qué vino. Así estaba Nicodemo. ¿Ves? Aunque Nicodemo sabía que venía el Mesías. Sí sabía, ¿no? Sí sabía, pero no estaba seguro que era él, ¿no? Y por eso llegó con la duda y preguntó. Entonces, nosotros sabemos que necesitamos un redentor. Sabemos que necesitamos un salvador, ¿ves? Entonces, si nosotros sabemos, por eso estudiamos la palabra, y por eso que más adelante vamos a ver, o se ha dicho muchas veces que, y aquí vamos a mencionar que dice, voy a mencionarlo, dice, en esto conocemos a los que aman a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. A esto conocemos los que aman a los hijos de Dios, ¿ves? El Hijo de Dios ama a los hijos de Dios. Entonces, y muchas veces decimos, amamos a todos. O sea, Dios, el Señor tiene compasión y espera que todos se arrepientan. Él quiere que todos se arrepientan para que vengan ¿a qué? Al arrepentimiento, al Señor, para que puedan ser nuevas criaturas. ¿Ve? Pero si no se arrepienten, no son nuevas criaturas. ¿No? Si no nos hubiéramos arrepentido, si no pensáramos que tuviéramos pecado, eso lo conocía el pueblo de Israel, por eso ellos conocían la palabra, por eso. Ellos saben que en lo que llegaba el Mesías, iba ¿a qué? A librarlo. Ahora, ellos muchas veces, ellos pensaban que iban a librarlo como todo el tiempo ellos estuvieron siendo librados de los pueblos opresores, ¿ve? Por armas, por fuerza, ¿sí? Entonces ellos pensaron de repente, el Mesías viene ¿qué? A acabar con todos mis enemigos. No pensaron que venía un reino diferente. ¿Ves? Entonces, ellos pensaban, este va a venir y va a acabar con todos los romanos.
y nos va a hacer libres y nos vamos a gobernar toda esta tierra, pero en libertad, ¿no? Con nuestro rey, Jesús el guerrero, ¿no? Entonces, pero Él vino a librar, a eliminar a quitar nuestros pecados. ¿A qué? A librarnos de la maldad, del pecado. ¿Ves? Ayer cuando estaba dando el discipulado, estábamos hablando de eso. Ya le decía, cuando Jesús vino, dijo, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Entonces, porque cuando yo oía ese versículo, siempre oía, el reino de los cielos sufre violencia y solamente ya se me olvidó. No, pero yo antes escuchaba otra, los valientes. Sí, los valientes. Yo oía antes de yo leerlo, los valientes lo arrebatan. Yo no sé, sigue esos versículos. Después cuando yo le dije, los violentos lo arrebatan. Entonces la persona se quedó, los violentos. ¿Por qué los violentos? Porque como el reino de los cielos sufre violencia, el enemigo no quiere que nosotros entremos. No quiere que nosotros entremos allá. Entonces, nosotros para poder entrar, no podemos entrar así que, dame permiso. No, tenemos que ser violentos para entrar, pero violentos en llevando la luz. O sea, el Señor llevando la luz. ¿No? Entonces, debemos ser violentos. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vemos que el Señor nos dice, en esto conoceremos que amamos a Cristo, a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios, hablábamos o predicaba el pastor atrás y decía semanas antes, y decía que en la Biblia nos habla de que cómo sabemos que amamos a Dios cuando amamos a nuestro hermano, porque a Dios no lo vemos, ¿no? Entonces mostramos nuestro amor a Dios cuando amamos a nuestro hermano. Pero si vemos aquí dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, o sea, a nuestros hermanos, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, como que lo dice al revés, ¿no? Entonces, ahí hay una como un acertijo, no sé cómo decirle. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vemos que el joven rico llega al Señor, él llega y el Señor le dice, ¿cómo puedo entrar al reino de los cielos? Todo esto se trata del reino de los cielos, o sea, ¿cómo entrar al reino de los cielos? Entonces, y el Señor le dice, ¿has guardado los mandamientos? Entonces, él dice, todos los he guardado desde mi juventud, ¿no? Entonces, pero vemos que Jesucristo se los mencionó. Y en eso que mencionó los mandamientos, le mencionó solamente en el orden que lo presentan acá, que del 5, 6, 7, 8, 9, 10. O 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces él dice, todo lo he guardado, pero te falta uno, aunque uno era un grupo, ¿no? Que eran los primeros. Dice, deja todo lo que tienes y sígueme. Entonces él se entristeció porque él podía guardar los mandamientos, ¿no? Los mandamientos los guardaba, pero los mandamientos que es relación con el hombre, ¿no? Pero lo que era con relación a Dios, él se sintió muy triste porque tenía mucha riqueza. ¿Y qué Dios le pide? Le pide que lo amara a él, principalmente a él, ¿no? Y entonces él, para amar a Dios, nosotros no podemos amar al Dios y amar al mundo, ¿ves? Entonces él, para amar a Dios, tenía que dejar de amar al mundo. La semana pasada hablé de la riqueza, que la riqueza no se refería a dinero, se refería a las riquezas que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, eso es el mundo, ¿no? La riqueza de este mundo, todas las cosas que nosotros deseamos de este mundo, eso es que está fuera de Dios. Todo eso es el mundo, ¿ves? Entonces, nosotros no podemos amar a la riqueza
y amar a Dios. Entonces, él se entristeció. Entonces, aquí vemos que él nos dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. En esto conocemos que si amamos a Dios. Es necesario que nosotros dejemos de amar al mundo para poder amar a Dios. ¿Ves? Y para poder amar a Dios, tenemos que amar a nuestros hermanos. Pero no podemos amar a nuestros hermanos si amamos la riqueza del mundo, las cosas del mundo. Entonces, aquí él nos dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y miren, si nos vamos al rico, como les decía, y este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, es amar a Dios y amar a nuestro hermano, ¿no? Ahora, acá cuando lo decimos al contrario es para mostrar el amor a Dios. ¿Realmente amamos a Dios? Demuéstralo amando a tu hermano. De repente, yo sé que no se le va a formar un acertijo porque yo sé que ustedes son muy inteligentes y han captado la idea. Amén. Sí. Dice la palabra, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todo esto que nos lleva ¿a qué? Al principio nuevamente. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, nuevamente llegamos al principio. ¿Cómo puedo heredar el reino de los cielos? Dice el Señor. Para que puedas heredar el reino de los cielos, tienes que ¿qué? Que nacer de nuevo. El que nace de nuevo vence al mundo. ¿Ves? ¿Por qué? Por la fe en el que ha creído. Entonces, pero si no tenemos esta fe, porque muchas veces entramos y conversamos y decimos, sí, yo tengo fe, ¿no? En muchas cosas, ¿no? Pero no la fe que nos va a llevar ¿a qué? A un nuevo nacimiento. Que ese nacimiento nos va a hacer, que es la puerta para entrar en el reino de los cielos. Amén. Hay que creer en Jesús, entonces dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. No podemos vencer el mundo sin la fe. ¿Ve? No podemos amar a Dios sin la fe. ¿Ve? ¿Por qué? Porque como dije antes, ¿ve? O amamos a Dios o amamos al mundo. Pero ¿cómo podemos vencer? ¿Cómo podemos vencer ese amor al mundo? ¿Ve? Con nuestra fe. Ahora, hay un punto aquí en el cual que quisiera tocar un poco, es que cuando uno nace de nuevo, uno es una persona, Dios nos transforma. Dios nos transforma. Entonces, hay una pregunta que a veces ronda así entre los cristianos, que no sé qué, o hay veces que se dice, ¿somos pecadores o no somos? Ya no somos pecadores. No somos pecadores los que nacimos de nuevo. ¿Por qué? Porque Dios nos limpió. Dios nos limpió de todos nuestros pecados. ¿Ves? Que si alguno puede pecar, puede caer dicen fallar, pero fallar es un pecado. Sí, dice la palabra. Pero dice, pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. No si practicamos el pecado. Abogado tenemos para con el Padre. Si pecamos, porque en este caminar de repente se presentan muchas situaciones
¿Ve? Y pues haré algo y flaqueamos, ¿no? Pero si pecamos, tenemos abogado para con el Padre, que es Jesucristo. ¿Ve? Entonces, que nos limpia de todo pecado. ¿Y qué vamos a hacer? Arrepentirnos, ¿no? Y que eso quede atrás, ¿verdad? Entonces, esa es la victoria que nos hace vencer al mundo. El mundo tiene muchas cosas que de repente nos llevan a pecar. Que de repente nosotros decimos, no puedo con esto, no puedo con esto. ¿No? Pero ¿qué pasa? Dice, como dije antes, el reino de los cielos sufre violencia. Y solamente los violentos lo arrebatan. Solamente que la violencia que nosotros ejercemos no es igual que la violencia que ejerce el mundo. ¿Ve? Y nosotros debemos saber que nuestras armaduras no son carnales, sino son espirituales para la destrucción de fortaleza. ¿Ve? Entonces, tenemos que buscar nuestras armaduras y usar las armas que el Señor nos ha dado. ¿Para qué? Para ser violentos. Para ser violentos y poder, esas fuerzas del enemigo que quieren atraparnos, nosotros poder vencerlas. Vencerlas, ¿ve? ¿Por medio de qué? De la oración. ¿Por medio de qué? Del ayuno, de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla y nos dice, tenemos que ser así. Tenemos que andar sin pecado. ¿Y cómo voy a hacer eso? ¿Ve? La palabra nos habla eso, debemos andar bien, en luz. Pero ¿cómo voy a hacer eso? Si hay cosas que, bueno, vamos a ser violentos. ¿Qué? Vamos a comenzar ¿qué? A ayunar. Ayunar para que el Señor me ayude a ¿qué? A poder soportar y vencer las cosas que vienen dentro de mí. ¿Ve? Vamos a ser violentos y vamos a comenzar a ayunar. ¿Ve? ¿Para qué? Para poder soportar y vencer. ¿Ve? Esas cosas que hay en mí. Hay personas que, como decía, de repente hay personas que no soporto. Yo no, pero bueno, algunos. Personas que no soporto. Pero entonces vamos a comenzar a ¿qué? No. Amarlas, ¿no? Y más si es mi hermano. Y más si es mi hermano, ¿ve? Si mi hermano peca, ¿ve? Y alguno de nosotros hace salir de su pecado, ¿ve? Ganamos un alma para el Señor, ¿ve? Y lo libramos de muchos pecados, ¿ve? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos armas, que el perdón. El perdón es un arma que no usamos mucho, ¿ve? Nos cuesta muchas veces pedir perdón. No es que tenemos que estar diciendo el perdón, ay, perdón, porque a veces vamos perdonando y yo no le he hecho nada, pero le pido perdón. No, pero si sabemos, si hay algo que tiene mi hermano contra mí, ¿ve? Le pido perdón. No vaya a ser que vaya donde el juez y diga, hizo esto contra mí, ¿no? Pero yo antes de que vamos en el camino, perdóname si te he ofendido. Veo que te comportas diferente conmigo y que, está bien. O, ni que sí. Ese es un arma que nosotros tenemos que no utilizamos. El perdón. ¿No? Y muchas veces en nuestra casa, ahí mismo en la casa, los padres con los hijos, los hermanos, ¿ves? Nos cuesta, porque nosotros como somos santos, ¿por qué le voy a pedir perdón si él es el que me está ofendiendo? ¿Ve? Pero el Señor quiere que resolvamos nuestras asperezas, ¿no? Y quiere que le diga algo importante. Nosotros tenemos, así como, no sé, salen algunos programas que tienen una super arma que nadie puede contra ella, que es el amor. Esa es la super arma que nosotros tenemos, que se llama el amor. Dice que cuando entra la luz, las tinieblas se disipan.
Entonces, ¿qué pasa? Que el amor es luz. El amor es luz. Entonces, cuando nosotros comenzamos a amar y no viendo si nos aman o no, ¿qué sucede? El odio, el rencor y eso va desapareciendo. Entonces, a pesar de que hay tinieblas a nuestro alrededor, nosotros tenemos que ser luz. El amor es luz. El perdón es luz. La oración, la intercesión es luz. Entonces, esas son las armas que el Señor nos ha dado. ¿Ve? ¿Para qué? Para que disipemos la luz. Y esas armas son las armas de ¿quién? Son las armas de los hijos de Dios, que han sido redimidos, por la sangre del Señor, y que son la entrada al reino de Dios. Si no somos hijos de Dios, no podemos entrar al reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. ¿Ve? Nicodemo conocía la palabra, el Antiguo Testamento. Conocía la palabra, pero no sabía cómo nacer de nuevo. Nosotros conocemos la palabra. Por eso sabemos que Cristo es el camino para nacer de nuevo. Cristo nos dice que vino ¿a qué? A redimirnos, a salvarnos, ¿no? De nuestros pecados. Pero que nosotros tenemos que arrepentirnos. Esa noticia debe conocerla el mundo, porque no la sabe, no la conoce. Por eso ellos dicen, yo creo en Jesucristo, yo creo en Dios. Pero ni conocen a Jesucristo, ni conocen a Dios. Porque si lo conocieran, dice la palabra, guardarían sus mandamientos. ¿Ve? Dice la palabra, y sus mandamientos no son gravosos. Y si no conocen al Padre, tampoco conocen al Hijo. ¿Ve? Entonces, y si no conocen al Hijo, ¿qué fe tienen? ¿Cómo van a nacer de nuevo? ¿Ve? Así que es necesario conocer al Hijo. Ya Nicodemos había escuchado hablar de él. Mucha gente allá afuera ha escuchado hablar de él. ¿Ve? Pero es necesario que lleguen realmente al conocimiento para que ellos nazcan de nuevo, para que ellos puedan tener esa salvación. ¿Ve? Sin nacer de nuevo, no podemos entrar al reino de los cielos. Y dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es la clave. Y una de las cosas que Juan yo pienso que trabajado o ha hecho demostrar a Jesús como Dios Redentor, como el Dios Salvador. O sea, Él ha llevado a la figura de Jesús, o Jesús mismo está en esa figura, pero Él ha tratado de mostrarle al mundo esa figura, ¿ve? De Jesús, ¿no? Claro, lo habla Juan en el libro de Juan, ¿ve? Lo habla desde el principio, y si vemos aquí, Él sigue hablando del verbo, ¿no? Sigue hablando de nacer de nuevo, igual que en el libro de Juan, ¿no? Presentar a Jesús como Dios. Amén. Y es necesario que nosotros conozcamos a Jesús, es necesario que ellos conozcan a Jesús, el papel de Jesús que vino a hacer. ¿Para qué? Para poder dejarlo entrar a su vida, ¿no? Porque si no, pueden aceptar al Señor, pero no creen en Él. No se han arrepentido. Nada más dice, yo creo, ¿no? Pero no creen realmente a qué ha venido, quién es Jesús, para qué vino. Amén. Bueno, este es el mensaje de hoy y vamos a orar dándole gracias al Señor y pedirle al Señor que aclare lo que no aclaré yo, traté, entonces que aclare sus corazones y que nos lleve a ese sentir de saber que el Señor nos dio la oportunidad de conocerle, de saber quién es y permitirnos entrar y ser hijos de Dios. Que Dios quiere que nosotros
como hijos de Dios, vayamos al mundo a contarle quién es Jesús, qué vino a hacer para que las personas que no le conocen puedan aceptarle como Él es, lo que Él es, quién es, y poder ser hijos de Dios para que pueda entrar al reino de los cielos y decir, yo voy al cielo, ¿no? Con base.